Queridos amigos y queridas amigas, hoy vamos a revisar las bases sustanciales sobre estadística. Comencemos con la frase de George Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura, que dice: la estadística es la ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno. Tenemos que aprender a diferenciar la realidad de la predicción. ¿Qué es la estadística? De los varios conceptos he seleccionado 2. La estadística es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar la toma de decisiones eficientes. El segundo, la estadística es la ciencia derivada de la matemática que se ocupa de la extracción de la información contenida en datos provenientes de muestras y de su uso para hacer inferencias acerca de la población de donde fueron extraídos estos datos, con la finalidad de ayudar a tomar decisiones y, en su mejor caso, formular predicciones. ¿Por qué es importante estadística? La estadística es esencial para conocer el comportamiento de ciertos eventos, por lo que ha adquirido un papel clave en la investigación. Se usa como auxiliar en los diferentes campos del conocimiento y en las diferentes ciencias. Es un lenguaje que permite comunicar información basada en datos cuantitativos. Es muy importante porque no existe actividad humana en que no esté involucrada la estadística. Las decisiones más importantes de nuestra vida se toman con base en la aplicación de la estadística. Hoy el uso de la estadística se ha extendido más allá de sus orígenes, como un servicio al Estado o al gobierno. Personas y organizaciones usan estadística para entender datos y tomar decisiones en ciencias naturales, en ciencias sociales, en la medicina, en negocio y en otras áreas. La estadística es pensada generalmente no como una subárea de las matemáticas, sino como una ciencia diferente aliada. Clasificación de la estadística. La estadística se divide en 3 grandes ramas: estadística descriptiva, probabilidades y estadística inferencial. Empecemos con la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la presentación de datos en forma de tablas y gráficos. Esta comprende cualquier actividad relacionada con los datos y está diseñada para resumir o describir los mismos, sin intentar inferir nada que vaya más allá de los datos como tales. Se usa en la etapa inicial de los análisis, cuando se tiene contacto con los datos por primera vez. Probabilidades. La probabilidad es la teoría matemática utilizada para estudiar la incertidumbre, oriunda de fenómenos de carácter aleatorio, o sea, productos del azar. Estadística inferencial. Se deriva de muestras de observaciones hechas solo acerca de una parte de un conjunto numeroso de elementos, y esto implica que su análisis requiera de generalizaciones que van más allá de los datos. La estadística inferencial investiga o analiza una población partiendo de una muestra tomada. La estadística descriptiva y la estadística inferencial comprenden lo que se llama la estadística aplicada. Hay también una disciplina llamada estadística matemática, la cual se refiere a las bases teóricas de la materia e incluye el estudio de las probabilidades. Otros autores establecen otra división de la estadística como estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Estadística paramétrica. Aquí nuestro interés es hacer estimaciones y pruebas acerca de uno o más parámetros de la población. Además, en todas estas estimaciones y pruebas de hipótesis
Se establece como suposición general que la población o poblaciones de donde provienen las muestras deben tener una distribución normal, aunque sea en forma aproximada. Estadística no paramétrica. Estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. La utilización de estos métodos se hace recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajustan a una distribución normal o cuando el nivel de medida empleada no sea como mínimo de intervalo. Conceptos elementales que debemos tener muy en cuenta. Primero, población. La población es el conjunto de todas las unidades estadísticas. También se puede definir como el conjunto de individuos que tienen por lo menos una característica en común observable. Otros lo dicen como el marco referencial. El estudio completo de una población se conoce como censo. Muestra. Es el subconjunto de una población que manifiesta las mismas características de la población original de donde fue extraída. Los requisitos deseables de una buena muestra son representatividad y confiabilidad. Lo primero se consigue a través de la selección del tipo de muestreo adecuado, en tanto que la confiabilidad está referida al tamaño de la muestra. Los estudios que involucran la toma de muestras se denominan encuestas. Individuo o unidad estadística. Todo estudio estadístico se hace sobre un individuo, que es el objeto de observación. Una unidad estadística es la entidad sobre la que se quiere obtener los datos para ser analizados. Por ejemplo, una unidad estadística puede ser una persona adulta, un saco de 45 kilogramos de café, un escritorio, un esfero, entre otros. En un diagrama de Venn nosotros podemos decir que esto es nuestro marco referencial conocido como población. Una parte se conoce como muestra. Y algo que está dentro de la población es el individuo. Vamos a determinar un ejemplo de población, muestra y unidad estadística. Población es el conjunto de todos los estudiantes de una facultad. Muestra viene a ser el conjunto de estudiantes de una carrera. Y unidad estadística, cada estudiante que forma la facultad. Otro concepto básico que nosotros debemos tener en cuenta es el parámetro. El parámetro es un valor representativo de una población. Se denota con letras del alfabeto griego. Ejemplo, mi significa media, sigma, desviación estándar, sigma elevado al cuadrado significa varianza, rho significa el coeficiente de correlación poblacional. Otro concepto, estimador o estadístico. Es un valor representativo de la muestra. Se denota con letras del alfabeto arábigo. Ejemplo, la X representa la media, la S la desviación estándar, S al cuadrado la varianza, R el coeficiente de correlación de esa muestra. Siguiendo con las bases sustanciales que debemos saber en estadística, vamos ahora a ver las variables cualitativas y cuantitativas. Partiremos de lo que es una variable en estadística. Una variable en estadística es lo que se observa o se mide sobre las unidades estadísticas. Son características que varían de un individuo a otro. Las variables se representan con letras mayúsculas y sus valores se representan con letras minúsculas. Existen dos tipos de variables que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Veamos las variables cualitativas o de atributo. Las variables cualitativas o de atributo
Son las variables que representan como posibles respuestas una cualidad o un atributo del individuo investigado. Las posibles cualidades que tiene una variable cualitativa se llaman modalidades de la variable. Algunos autores también los llaman categorías o atributos de la variable. Ejemplo de variables cualitativas: el género de una persona, el estado civil de una persona, el color de ojos de una persona, lugar de origen de un estudiante, el tipo de automóvil que tiene una persona, el color de las flores, la profesión que tiene una persona, entre otros. Estas pueden dividirse en variables cualitativas nominales u ordinales, que lo vamos a ver a futuro. Sigamos con las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que expresan cantidades y los resultados son de tipo numérico. Estas a su vez se clasifican en variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas discretas, también llamadas de conteo, son las que no aceptan valores decimales. Ejemplo: el número de hijos que existe en una familia, el número de camas en un hospital, la cantidad de plantas de café por metro cuadrado, entre otros. Variables cuantitativas continuas. Este tipo de variables pueden tomar como valores cualquier número real, es decir, un valor con decimales, y que resultan del proceso de medición. Ejemplo: la altura de una planta, el peso de una semilla, la temperatura de un cuarto frío, el diámetro de un árbol, el caudal de un río, la presión arterial, entre otros. Otro aspecto muy importante que debemos conocer es las escalas de medición. Escalas de medición o jerarquía de las variables. Según el tipo de información, que puede ser cualitativa o cuantitativa, tenemos las siguientes escalas. Si la información es cualitativa, entonces tenemos la escala nominal. La escala nominal simplemente son datos que pueden clasificarse en categorías. Como su nombre lo indica, esta escala consiste en nombrar a las observaciones. Para distinguir los agrupamientos de unidades se emplean símbolos, letras o números. En el caso de que se empleen números, estos solamente tienen un carácter simbólico, pero no numérico. La única operación que yo puedo hacer en esta escala es la igualdad o la diferencia. Ejemplo: el color de ojos, el género de una persona, el color de auto, el estado civil de los habitantes de la ciudad de Riobamba, el número telefónico o el número del seguro social. La información cualitativa también puede clasificarse como una escala ordinal. En este nivel, las unidades de los grupos guardan cierta relación entre sí, que se pone de manifiesto cuando se está en posibilidad de establecer las operaciones de relación de tipo mayor o menor, a más de la igualdad, que significa un orden. Ejemplos de escala ordinal: el nivel de estudios, ya que según sus modalidades, estas están ordenadas según la duración de los estudios. Tenemos educación primaria, educación secundaria, educación en el diversificado y la educación superior o universitaria. Puede ser también el grado de aceptación de un producto. Puede ser bueno, puede ser regular, puede ser malo. El nivel socioeconómico de una familia, que podemos clasificarlo como alto, medio o bajo. Las clases sociales, la jerarquía de un militar, entre otros. Pero si la información es cuantitativa, tenemos la escala de intervalo. La escala de intervalo no posee una definición única del
valor del cero. Aquí el cero es arbitrario, en el sentido de que no representa ausencia absoluta de la característica que vamos a medir. La operación que se puede realizar aquí son sumas y restas. En este sentido, las escalas de intervalo son equivalentes a los termómetros, en los que el valor cero no representa absolutamente la ausencia del calor. Los resultados de los números de los exámenes académicos, que va de 0 a 10, pueden ser medidos usando escalas de intervalo. Si un estudiante obtiene una calificación de 0 puntos en un examen, ello no significa que dicho estudiante no sepa absolutamente nada acerca de la materia que estamos evaluando. El comportamiento humano casi siempre se mide utilizando escalas. Otras variables medidas en esta escala son la temperatura, el horario meridiano, los grados de latitud, los grados de longitud, las fechas del calendario, tomar en cuenta que tenemos un número cero, ¿no? Antes y después de Jesucristo, puntuaciones del coeficiente intelectual, entre otros. Además, si la información es cuantitativa, también vamos a tener la escala de razón. Aquí los atributos son cuantitativos organizados en una escala donde tanto el intervalo entre los dos valores como el punto cero tienen ya significado. Aquí el cero indica la ausencia del valor. Por ejemplo, la velocidad de un carro. La velocidad de un carro es cero. Vemos que no hay movimiento. Esta siempre empieza desde el cero y las operaciones que pueden realizarse son suma, resta, multiplicación, división. Dadas dos medidas en esta escala, podemos decir que son iguales, que son diferentes, que la una es mayor que la otra es cuántas veces menor que la anterior, etc. Otras unidades que son medidas en este tipo de escala son el peso, la longitud, el diámetro, la estatura, la densidad, el ingreso y, como ya habíamos dicho, la velocidad. Nosotros hacemos un pequeño resumen. Tenemos la jerarquía de las variables. La variable es nominal, la actividad simplemente es número. ¿Qué operación puedo hacer? Igualdad o diferencia. Si la escala es ordinal, la actividad es ordenar. A más de la igualdad, yo puedo establecer las relaciones de mayor o menor. Si la escala es de intervalo, la actividad es de igual magnitud. ¿Qué operación puedo hacer? La suma, la resta. Pero si la escala es de razón, la actividad, debemos tomar en cuenta que aquí sí, el cero es absoluto, ausencia. Las operaciones que yo puedo hacer es suma, resta, multiplicación, división, entre otros. Otro aspecto que debemos conocer es qué es un indicador. Un indicador es un elemento extraído de la realidad que permite cuantificar ciertas características medibles y que posteriormente será la base para la conformación de índices relativos de acuerdo con los valores obtenidos. Puede decirse también que son elementos conceptuales que sirven para señalar o indicar que una característica o variable está ocurriendo. Existen variables cuyos indicadores pueden tener un menos grado de objetividad, como por ejemplo la participación política, la desintegración familiar, el interés por el trabajo comunitario, en comparación con otras variables que tienen un alto grado de objetividad, como el deterioro de una vivienda, la concentración de la riqueza, la escolaridad, el tipo de ocupación, entre otros. Un ejemplo de indicador educativo. Podemos tener el número de analfabetos, el porcentaje de deserción en el nivel superior
El número de egresados de una universidad, el porcentaje que reprueban en una cátedra universitaria de los estudiantes, el porcentaje de titulación de estudiantes en una carrera de la universidad, el índice de aprobación de estadísticas generales. Y para terminar, vamos a ver lo que es el elemento y método estadístico. El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación en una parte de la realidad de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de investigación, seleccionado por la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. El método estadístico tiene las siguientes etapas. Primero, la recolección o medición. Segundo, recuento o cómputo. Tercero, la presentación. Cuarto, el análisis. Y quinto, su respectivo análisis. Empecemos con el primero. Recolección o medición. Aquí recogemos la información cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de la investigación. Recuento o cómputo. La información recogida es sometida a revisión, clasificación y cómputo numérico. Presentación. Se elaboran los cuadros y los gráficos que permiten una inspección precisa y rápida de los datos. La elaboración de cuadros, que también suelen llamarse tablas, tiene por propósito acomodar los datos de manera que se pueda efectuar una revisión numérica precisa de los mismos. La elaboración de gráficos tiene por propósito facilitar la inspección visual rápida de la información. Presentar la misma información tanto en un cuadro como en su correspondiente gráfico permite obtener una idea clara de la distribución de las frecuencias de las características estudiadas. Vamos al siguiente aspecto del método estadístico: la síntesis. En esta etapa, la información se resume en forma de medidas que permitan expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de grandes series o agrupamientos de datos. Y por último, tenemos nuestro análisis. En esta etapa, mediante fórmulas estadísticas apropiadas y el uso de tablas específicamente diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de resumen previamente calculadas. Cada prueba de análisis estadístico debe utilizarse siempre en función del tipo del diseño de investigación que se haya seleccionado para la comprobación de cada consecuencia verificable deducida a partir de la hipótesis general. Si nosotros establecemos la relación de la estadística con los elementos de la investigación científica, llegamos a este cuadro. Tenemos conocimiento, problema, hipótesis que nos lleva al conocimiento. Esta hipótesis, deducimos las consecuencias verificables. ¿De acuerdo a qué? Al diseño de la investigación, para aplicar el método estadístico que consiste en la recolección, recuento, presentación, síntesis, análisis de qué? De la realidad. Gracias por su atención. Nos vemos en los siguientes videos.